Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy el abogado Diego Barba, abogado especialista en derechos del usuario financiero y ex defensor del cliente. Quiero invitarles hoy a ver mi segundo programa a través de esta plataforma Defiende tu dinero, educación y defensa del usuario financiero. En este nuevo programa trataremos del tema consultas, quejas o reclamos y cómo reconocer qué proceso interponer a tu caso. Muchas personas creen que cuando un banco les cobra algo indebido o no responde, no hay nada más que hacer, y eso no es netamente cierto. La normativa del sistema financiero, así como el Código Orgánico Monetario y Financiero, establece claros mecanismos de consultas, quejas y reclamos, y cada uno tiene una función distinta que les explicaré a continuación. Hablemos de las consultas. La consulta no es más que una solicitud de información respecto de un determinado asunto referente a productos y servicios que te entrega la institución financiera, que puede ser cooperativas, bancos, cajas de ahorro, mutualistas, etc. O la aplicación de normas o disposiciones que rigen para las entidades controladas, que en este caso viene a ser la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entre las características principales que vamos a tener del tipo consultas tenemos: no implica necesariamente una inconformidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el momento que tú ingresas un requerimiento a través de una consulta, nos indica que tú no estás inconforme tal vez con un producto o un servicio, sino que tan solo quieres información de ese, valga la redundancia, mismo producto o servicio, el cual no está claro. Entonces es obligación de la entidad financiera a ti entregarte cualquier tipo de información que tú creas necesaria para poder, sea contratar ese producto, ese servicio, o si ya lo tienes, que todo esté totalmente claro. Como segunda característica tenemos: busca claridad sobre condiciones, tasas, cargos o procedimientos. En esta consulta lo que tú estás solicitando es justamente, antes de contratar un producto o un servicio, esto más va direccionado a lo que son créditos o tarjetas de crédito, saber en qué condiciones se te está entregando ese producto, cuáles son las tasas, cuáles son los cargos o recargos que se te van a cobrar por el uso, por ejemplo, o los procedimientos que se deben seguir para que tú no tengas ningún inconveniente con este producto. Como indico, esto más va direccionado a lo que son créditos o tarjetas, o también para saber si cierto servicio o cierto producto, qué tipo de recargo te van a cobrar a ti a futuro por utilizarlo. Otra de las características que tenemos de la opción de las consultas debe ser atendida dentro de los plazos establecidos por la normativa interna de la entidad financiera. Esta normativa interna va regulada de manera específica por el Código Orgánico Monetario y Financiero, que nos dice que el tiempo que tiene una institución financiera para darte una respuesta es máximo de 15 días en una consulta. Aquí la información que te va a entregar la institución financiera es netamente sobre lo que tú estás requiriendo la información, y como indico, tienen un plazo determinado, no solo de manera interna, sino esto está totalmente regulado por la ley correspondiente. Entonces aquí el tiempo máximo que tienen para darte una respuesta es de 15 días a tus consultas. ¿A dónde va la aplicación de este requerimiento denominado consulta? Va direccionado específicamente a cuando no entiendes un cobro, es decir, te hicieron un débito a tu cuenta, existe un cobro que tal vez tú o sea, lo autorizaste, pero la descripción no es totalmente clara. Eso se ha visto muchas veces, que tú realizas tal vez un consumo, una compra, y te viene especificado una descripción muy diferente al comercio o al local donde tú lo hiciste. Entonces aquí aplica justamente esta consulta a saber que te indique directamente la institución de qué es ese cobro o cuál es la descripción de ese cobro, para que tú estés totalmente tranquilo y seguro de que sí, tú lo hiciste. O a su vez, si tú no hiciste este cobro, la información que te entregue a ti la institución financiera justamente la utilizarás como prueba para una futura queja o un futuro reclamo. Cuando necesitas explicación sobre intereses. Esto es muy importante, ya que al momento que tú contratas un crédito o a su vez una tarjeta de crédito, debes tener claro cuáles son los intereses que a ti se te van a cobrar. Recuerda que los intereses difieren de cada producto, en este caso cada producto crediticio, ya que hay créditos de consumo, créditos PYME, créditos de microempresa, créditos hipotecarios, etc. Entonces cada uno tiene una diferente tasa de interés, y de igual manera las tarjetas de crédito, al momento que tú haces el consumo y difieres los mismos o un avance, van a tener un diferente tipo de interés o una tasa de interés diferente, en la cual tú necesitas siempre una explicación profunda, la cual lo puedes hacer de manera directa a través de una consulta. Y cuando requieres información contractual,
Recuerda que las normas emitidas por los organismos de control siempre están en múltiples reformas, entonces van cambiando. Incluso también cuando existen beneficios, como un ejemplo se podría poner el alivio financiero que hubo en meses pasados, entonces es necesario que tú estés siempre actualizado, o si necesitas información actualizada contractual, lo puedes hacer de manera directa con tu banco, que ellos te indiquen de manera específica cuáles son los nuevos cambios que ha existido, cuáles son las reformas para el producto que tú tienes. O a su vez hacerlo directamente a los organismos de control. Pueden ser la Superintendencia de Economía Popular o la Superintendencia de Bancos. Tú solicitar una consulta justamente de las reformas que se han dado, cómo van a aplicar a tu producto, cómo te pueden beneficiar o cómo también te pueden afectar, ¿no? Entonces, por eso es importante que tú siempre hagas este tipo de consulta, sea la institución o sea los organismos de control. Entre los beneficios más importantes que tenemos de la consulta son: previene conflictos, ya que vas a estar siempre informado de todo lo que son, ejemplo, cargos, tasas o nuevas resoluciones que, como indicaba, afecten o beneficien tu producto, lo que va a prevenir, claro, que tengas cualquier tipo de inconformidad o reclamo a futuro. Te permite tomar decisiones informadas. Esto es sumamente importante, ya que al momento que tú haces una consulta y obtienes la información, y esta está relacionada con un reclamo, se podría decir, te va a ayudar mucho, ya que va a ser una prueba pertinente para que tú a futuro puedas poner sea tu queja o sea tu reclamo y pueda hacer este reclamo salga a tu favor específicamente. Y tenemos por último que obliga a la entidad a responder de manera formal o formalmente. Quiere decir que al momento que tú haces una consulta, la entidad financiera o los organismos de control deben darte una respuesta debidamente motivada y con firma de responsabilidad, ya que así dan fe de lo que a ti te están entregando. Y como indicaba, esto puede servir de a ti a futuro como pruebas para un posible reclamo o queja. Ahora, como siguiente punto, vamos a hablar sobre las quejas. Las quejas es nada más que una expresión de insatisfacción que tú presentas por cualquier canal de comunicación. Puede ser vía telefónica, vía SMS, vía WhatsApp, puede ser a través de correo electrónico o de manera física ante las entidades. Y utilizan plenamente esta información para poner justamente una insatisfacción respecto a los productos y servicios que brindan las entidades controladas, para que a su vez se restituyan derechos si se consideran estos vulnerados. Como se ha indicado, el concepto, la queja más va direccionada justamente a interponer procesos o requerimientos por una insatisfacción, porque te brindaron un mal servicio, la información que te indicaron no estaba acorde a el producto que te entregaron. Eso es lo que netamente nos indica una queja. De manera directa no se pueden restituir derechos, pero en cierto punto más, porque se te dio una información engañosa, no te dieron una información veraz, clara, oportuna para tú justamente poder contratar un producto o un servicio. Pero aquí no va mucho a una restitución de valores. Eso ya lo veremos adelante en el reclamo, porque la queja, como indico, va más direccionada a expresiones de insatisfacción por un mal producto, un mal servicio, una mala información inexistente, engañosa, no oportuna, para que tú puedas justamente contratar un servicio. Entre las características más importantes que tenemos de la queja se relaciona con trato inadecuado. Como indico, es justamente al hacer un reclamo, incluso in situ. ¿Qué quiere decir ese momento? Tú puedes, si estás recibiendo un mal servicio, el servicio está demorado, no te prestan atención, puedes hacerlo ese momento. La respectiva queja, sea en la institución o sea con el defensor del cliente si te encuentras en la matriz de la institución financiera, porque recordemos que el defensor del cliente se encuentra solo en la oficina matriz. Entonces tú puedes hacerlo directo. Y si tú ya no tienes tal vez una respuesta por parte del banco, es algo que tú solicitaste una información, ha pasado demasiado tiempo y no te la entregan, esto va direccionado a una queja justamente por la falta de entrega de esa información. Ahí tú puedes hacerlo con la institución, no, en este caso ya no con la institución porque son ellos quienes están incumpliendo. Entonces ahí sí tú vas directo, sigues escalando y podrías ir al defensor del cliente o de manera directa a los organismos de control. Como siguiente característica tenemos, puede referirse a demoras o mala atención. Como indicaba, esto es netamente una expresión de un mal servicio por demoras, una mala atención, un maltrato que a ti te pueden dar como usuario financiero, y no solo de manera física, puede ser un maltrato por teléfono, por correo, por mensajes de WhatsApp, etc. Entonces estás tú en toda tu capacidad legal de poner una queja
por este tipo de casos que se pueden dar. Aquí un tema importante, aquí se pueden estandarizar las quejas cuando tú, por ejemplo, empiezas a recibir demasiadas llamadas por parte del banco ofreciéndose tal vez productos o de manera momentánea ofreciendo créditos, o ya en una cobranza extrajudicial que tú tal vez por A o B circunstancias te quedaste en mora, pero te están llamando de manera insistente, se están yéndose fuera de los límites que nos dice la ley orgánica del consumidor financiero. Entonces, si se sobrepasan estos límites, ahí tú vas directamente a una queja. Puede ser igualmente institución, defensor o directamente con el organismo de control. E incluso esto puede derivar en una acción de contravención penal, si es que ya no se soluciona en un nivel inferior. Y como última característica tenemos, no necesariamente implica un perjuicio económico directo. Como indicaba, la queja más va relacionada a un mal servicio, a una mala información, a insatisfacción porque el producto o servicio que a ti te ofertaron no cumple lo que tú realmente querías, no hubo la información precisa, directa, veraz, que te deben dar, no engañosa, publicidad no engañosa. Entonces ahí va direccionado eso. La queja es justamente para eso, para atacar directamente el servicio, el producto, más no para que haya un resarcimiento económico directo. Eso ya lo trataremos en el reclamo. ¿Dónde se da la aplicación de la queja? La aplicación de la queja se da en una atención irrespetuosa, incumplimiento en tiempos de respuesta y falta de información clara. Son 3 puntos base de este proceso de la queja, como ya habíamos hablado. Son netamente esto. La queja va direccionada a estos 3 puntos de manera específica. ¿Cuál es el beneficio? Mejora la calidad del servicio. Si tú te quejas, si tú eres incluso recurrente de esa queja, va a hacer que el banco incluso mejore ese servicio, o si ya tú canalizaste la queja a través del organismo de control, ellos van a obligar a que se mejore el servicio que tú te estás quejando. Caso contrario, incluso puede haber sanciones. Genera registros formales. Como indico, aquí este es un punto muy importante. Para que se genere este registro formal, tu queja, incluso cualquiera, queja, consulta o reclamo, debe ser por escrito. Nunca lo olvides, todo para que exista un registro de que tú hiciste el procedimiento, hazlo siempre por escrito, para que tengas un recibido por parte de la institución, el defensor o el organismo, y a su vez eso genera formalidad para que te den la contestación de la misma manera. Entonces recuerda, un punto sumamente importante, un tip sumamente importante, todo hazlo por escrito. Haces doble el oficio que tú tienes que ingresar, uno para la institución, otro para ti, para el recibido, y ese va a ser tu respaldo. Incluso para futuro también, eso lo puedas presentar como una prueba si es que tienes que ingresar un reclamo. Y por último, beneficio que tenemos de las quejas es permite seguimiento interno por parte del defensor del cliente. Esto es algo muy importante, porque aquí nos dice que el defensor del cliente debe dar un seguimiento a lo que tú ingresaste. Pero muchas veces ingresamos solo a la institución financiera. Pero aquí hay algo que tú debes conocer, debes saber. El hecho de que tú ingreses un proceso de reclamo, queja o consulta a la institución financiera no te imposibilita de ingresarlo también con el defensor del cliente. Eso está en la norma regulatoria del defensor del cliente emitido por la Superintendencia de Bancos. Recuerda, si tú vas al banco, ingresaste tu reclamo, o tu requerimiento, pero también quieres ingresarlo ante el defensor, puedes hacerlo. La norma no prohíbe, y tú, si el defensor no quiere recibirte, tú le puedes indicar: señor defensor, la norma que rige para usted me dice que no tengo prohibición de ingresar un proceso con el banco y otro proceso con usted. Así él también va a dar seguimiento. O a su vez, como indico, como los defensores se encuentran en las matrices de cada institución financiera, tú puedes acercarte y decirle: señor defensor, acabo de ingresar esta queja por este servicio, por este producto, por favor dele seguimiento, o que se dé una respuesta rápida. Y como último punto del tema del día de hoy y de este nuevo programa, tenemos los reclamos. Los reclamos son comunicaciones que cumplen requisitos establecidos en la normativa. ¿Qué quiere decir? Que este ya es un proceso más formal. Aquí tú ya debes en tu reclamo saberlo cómo estructurar. Por eso es importante que tú tengas el acompañamiento de una persona especializada en este tipo de procesos para que te ayude a generar un reclamo muy bien estructurado con normativa, base y leyes, para que así incluso pueda salir a tu favor. Mediante el reclamo, los usuarios financieros solicitan aquí a una
una revisión, criterio o reconsideración de alguna situación o acción ya realizada por la institución financiera. Aquí ya vamos a acciones un poco más, te podría decir una acción un poco más complicada, que puede complicar, al usuario financiero, un poco más sensible, que puede afectar al usuario incluso en temas monetarios. Por eso el reclamo ya va direccionado de manera específica a que se haga en base a la normativa, en buenas prácticas de parte de la institución, principios de equidad y justicia, y se respete los derechos de los usuarios o de los usuarios financieros o beneficiarios de algún producto o servicio. Entonces aquí el reclamo de los tres puntos, de los tres requerimientos que hemos hablado, es el más fuerte. Aquí en un reclamo tú ya vas a exigir que se te restituya un derecho que fue violado, un derecho que no fue, que el banco no lo tomó de una manera correcta en un producto o un servicio. Los ejemplos más claros que tenemos, los robos o transacciones fraudulentas que se hacen a diario por los ciberdelitos. Esto es algo que se ha dado desde en relación al año anterior, ha sido realmente casos sumamente grandes a diario, donde ha habido afectación de muchísimo dinero. Entonces aquí, para ya tú ingresar el reclamo, como indico, debe ser sumamente bien estructurado en base a ley, la normativa y con las pruebas pertinentes. Aquí ya no es como una consulta o una queja, aquí ya va bien realizado el reclamo para que tengas un proceso satisfactorio incluso. Porque un mal reclamo o un reclamo no bien fundamentado, sin las pruebas pertinentes, lo único que te va a hacer es perder dinero y también es perder el tiempo, porque no va a avanzar. Entonces, el reclamo es directo ya a que se te restituya la violación de un derecho. O en la violación del derecho está justamente haberte quitado tus bienes económicos, un perjuicio a tus cuentas, a tus tarjetas de crédito, a tus tarjetas de débito. Por eso entre los reclamos aquí hablamos de 4 puntos que pueden ser relevantes y muy importantes. Son cobros indebidos, débitos no autorizados, errores en estados de cuenta y reportes incorrectos. Como indico, estos son los 4 puntos más importantes y más sensibles que hacen que se active un reclamo. Cobros indebidos, muchas veces te aparecen en tu estado de cuenta, en el estado de cuenta de tu tarjeta, de tu libreta, cobros que tú no autorizaste. O cobros que tal vez hiciste una autorización, pero no realmente correspondían a ese monto que tenían que debitarte. Entonces aquí tú ingresas el reclamo, o aquí, ¿cómo podríamos empezar? Primero la respectiva consulta para saber cuál es el débito, qué institución la hizo, y con eso iniciamos el reclamo. Ya tienes una prueba pertinente para ahí darle continuidad y darle solidez a tu reclamo. Entonces es muy importante las pruebas. Aquí casi más del 90% de un reclamo que salga a tu favor son realmente las pruebas. En débitos no autorizados, como indico, hay veces que te aparece un débito que tú nunca lo realizaste, tú nunca aceptaste de manera expresa. Recuerda, para que a ti te hagan un débito debe haber aceptación expresa. ¿Qué quiere decir? Que puede ser por escrito, con tu firma. Ahora, a raíz de la pandemia, todos conocemos que las aceptaciones cambiaron en un giro realmente de 360 grados. Ahora tú una aceptación expresa la puedes dar por teléfono, por correo electrónico, por videollamada o por mensaje de WhatsApp. Entonces es muy importante que tú sepas lo que estás aceptando, qué servicio, qué producto estás contratando, ya que son varios del tipo de aceptaciones expresas que se pueden dar y el banco tiene que corroborarlas, tiene que probarlas. Ejemplo, si tú contrataste un servicio, y lo hiciste por vía telefónica, debe haber la grabación donde tú estás aceptando. Entonces estas son todas las pruebas que tú tienes que siempre recabar. Entonces tenemos que en débitos no autorizados va directo el reclamo a solicitar el banco donde están esos respaldos de tu aceptación expresa. Errores en estados de cuenta. Muchas veces en estados de cuenta aparecen más que todo cálculos mal realizados, te están cobrando mal un interés, un servicio que, por ejemplo, prestaciones en el exterior, cobro de las prestaciones y también de las intermillas que se conoce el servicio. Recuerda, este servicio solo tiene que ser cobrado si tú de igual manera aceptaste de manera expresa. Ninguna institución, y de eso dice incluso en la norma de la Superintendencia de Bancos, no están obligados a cobrarte este servicio si tú no lo deseas y si tú no aceptaste. Este es un servicio complementario que el banco, previo a hacerte el cobro
o a darte el servicio debe a ti notificarte y tú debes dar tu respuesta de manera expresa, tu aceptación. Caso de contrario, es obligación del banco anular este servicio. Y esto realmente lo he visto desde adentro como ex defensor. Tuve muchos casos de este tipo donde tuvieron que el banco hacer el reverso ya que no existió la aceptación expresa. Esta aceptación expresa también debes tomar algo en cuenta. Esta se da cuando tú firmas los papeles y firmas el tarifario. En el tarifario está plenamente establecido que se te va a cobrar ese servicio. Ahí está, en la parte de las prestaciones, de servicio de intermedias, los servicios extras que vienen en la tarjeta, dice, se te cobrará de manera anual tal valor, y al final del tarifario dice, yo tal persona, acepto de manera expresa toda la información y todos los cobros que se den en el tarifario. Entonces, eso sí, ten mucho en cuenta, al momento que tú recibes una tarjeta, revisa lo que vas a firmar. Siempre tienes que leer, informarte de todo lo que tú estás firmando, porque hay veces que no revisamos y después estamos en este tipo de complicaciones y de reclamos que no son aceptados porque nos prueban que sí, que no leímos, pero sí aceptamos el servicio. Y como último, hablamos también de los reportes incorrectos. Aquí también se puede dar un reporte incorrecto, qué sé yo, tal vez en información de un producto que tú adquiriste. Ejemplo, tenemos una inversión que te ofrecieron el 10% anual y al momento de que te dan el reporte te ponen menos, te ponen un valor inexacto. Entonces aquí estás en todo tu derecho de ingresar el reclamo por esta información, o te dieron un reporte en el cual dicen que tú estás atrasado, por ejemplo, y eso es incorrecto, tú tienes los respaldos. Entonces es importante que al momento que tú recibas un reporte por parte del banco de tus productos y tus servicios, que todo esté en orden, que todo esté correcto. Caso contrario, puedes interponer tu reclamo. Entre las características principales que tenemos de los reclamos son: debe tramitarse formalmente, como indicado, y como todos los otros requerimientos, todo es formal. Todo hazlo de manera formal, de manera escrita. Los reclamos, como indico, esto ya es más de manera más técnica, más legal, para que tu reclamo sea favorable. Tiene plazos definidos para una respuesta. Aquí en los plazos definidos ya todo cambia un poco, porque aquí cuando tú ingresas un reclamo, ejemplo de un consumo nacional que no lo hiciste, el banco tiene máximo 15 días para contestar. Y cuando es un consumo internacional, que igual no lo hiciste, tiene máximo hasta 40 días para darte una respuesta. Eso es importante. Aquí también les podría dar un tip que tal vez les pueda ayudar. En este caso de consumos internacionales que tú no reconoces, es mejor ingresar el respectivo reclamo ante el defensor del cliente. ¿Por qué? Porque al defensor del cliente, lo que son información de consumos internacionales o la respuesta, le dan en menor tiempo, le dan en 20 días. Entonces el defensor en 20 días va a tener ya los respaldos, los descargos, y el defensor tiene, desde que tú ingresas el reclamo, tiene un tiempo de 30 días para darte la respuesta. Entonces aquí en consumos más que todo internacionales no reconocidos, vamos a tener un tiempo menor de respuesta. Tenemos de igual manera genera obligación de análisis técnico. Aquí ya al ser un reclamo ya más formal, más técnico, con normativa, con ley, le obliga al banco a que haga ya un análisis más técnico de tu proceso, porque tú ya estás solicitando que hubo una violación a tu derecho. Entonces aquí el banco debe analizarlo de manera más directa, más minuciosa, y analizar lo que te sucedió, incluso para que haya una restitución o haya una devolución. De igual manera, recuerda que el análisis técnico no lo hace solo el banco, lo haces también tú al momento de ingresar tu reclamo. Entonces por eso es importante, recalco nuevamente, siempre tener una asesoría correcta para que tú puedas ingresar tu reclamo. Y por último, puede escalar a la autoridad de control si no se resuelve. Eso es algo sumamente importante, ya que aquí hay 3 etapas que tú debes conocer al momento de ingresar el reclamo. Primero, ingresa tu reclamo al banco. Eso es importante, que ingreses tu reclamo al banco, ya que ellos te van a dar una primera respuesta. Si esa respuesta es negativa, eso tú lo vas a escalar, pero con algo muy importante, que ya tienes una prueba pertinente que te entregó el banco. Entonces de ahí escalamos al defensor del cliente, el nuevo reclamo, para que se haga, por ejemplo, se podría decir como una apelación a la respuesta que ya tiene el banco. Recuerda que el defensor es un investigador y un conciliador. El defensor no es netamente una autoridad que va a sancionar o va a exigir al banco que se te restituya el derecho o que se devuelve el dinero, no. El defensor es una persona que empieza la investigación, una nueva investigación con las pruebas que tiene,
una conciliación, mediación entre el cliente y el banco, y si se llega ahí a concluir de manera favorable, pues no, ahí se queda, se cierra. Pero si nuevamente tú tienes una respuesta negativa, a pesar de ya haber tenido la mediación del defensor, no se queda ahí. Eso pasa de manera directa, el mismo defensor lo pasa de manera directa al organismo de control, que viene a ser la Superintendencia de Bancos en caso de bancos, o la Superintendencia de Economía Popular en caso de cooperativas. Hay que tomar en cuenta aquí que en las cooperativas no existe defensor del cliente. Entonces tú el reclamo lo inicias directo con la cooperativa. Si hay una respuesta negativa, va directo al organismo de control, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Aquí también tenemos varias fases, varias etapas. Si en tu primer acercamiento, tu primer ingreso del reclamo al organismo de control no es favorable, aquí tú puedes interponer recursos administrativos, como son la apelación. Si en la apelación sigues teniendo un resultado negativo, vamos a un recurso extraordinario de revisión. Y si aquí nuevamente tú sigues manteniendo una respuesta negativa, esto pasa, tienes que ingresar la respectiva demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Esa sería ya la última instancia del proceso. O sea, no es que tú ingresaste el reclamo al banco, te lo negaron, ahí se va a quedar. O el defensor ingresaste, también te negó, no. O sea, todo sigue un camino y esto va en base a lo que indica el Código Administrativo, aquí es sumamente importante. Y aquí, ya cuando vayas a una instancia de las superintendencias, es necesario que cuentes con un abogado, porque la apelación, el recurso extraordinario de revisión, de manera obligatoria debe firmarlo un profesional del derecho. Eso sí, que lo tengas mucho en cuenta. Y los beneficios que tenemos en el proceso del reclamo: tenemos una protección efectiva de derechos, pero como indico, siempre y cuando ingreses un reclamo debidamente fundamentado, motivado y las pruebas pertinentes. Tenemos posibilidad de reversión de valores. Si es que el reclamo sale a tu favor, es obligación del banco devolverte el dinero. Si no lo hace, tendrá la superintendencia o el organismo de control dará la orden para que máximo 5 días se te restituya esos valores. Corrección de errores financieros. Aquí el defensor en su informe o ya la superintendencia directo solicitará las correcciones pertinentes si es que el banco está incumpliendo una norma o un procedimiento. Incluso puede haber sanciones. Y habrá una base probatoria para acciones posteriores. Ya se crea un precedente, ¿no? Cuando se ingresan los reclamos, ya se van creando resoluciones que tú puedes consultar incluso en las páginas oficiales de los organismos de control, y eso se puede utilizar a futuro. Se puede indicar: aquí hubo ya este caso, se resolvió de esta manera, hay este antecedente, solicito que se tome en cuenta. De eso nos habla la base probatoria para acciones posteriores. Eso es, amigos, el programa del día de hoy. Espero les haya gustado, sea de su interés. Como siempre les he dicho, soy abogado especialista en este tema, ex defensor del cliente, y si tú necesitas asesoría en este caso, o a su vez también si necesitas charlas, conversatorios para tu grupo de personas, para empresas, asociaciones, también las comparto, porque recuerda que en este caso el estar informado te ayuda a prevenir. Mientras más informados estemos, mientras más datos tengamos sobre esto, menor va a ser el riesgo que corramos de caer en este tipo de estafas, más que todo, o delitos que hoy en día son los ciberdelitos que están a flor de piel en nuestro país. Y mientras más nos protejamos, mientras más estemos informados, más habrá una prevención. Así que recuerda, te dejo mis números telefónicos si tienes cualquier duda, cualquier consulta o si necesitas una asesoría, y nos estaremos viendo en un próximo programa. Gracias.